¿Cómo puede un niño desaparecer frente a cientos de personas en plena ceremonia escolar? Esa fue la pregunta que atormentó a Monterrey durante años. Una pregunta que resonaría en los pasillos del poder político y en las cocinas de las familias regiomontanas como un eco imposible de silenciar. El Instituto San Patricio había sido durante décadas el refugio educativo de la élite de Nuevo León. Aquella mañana del 15 de junio de 2006, el auditorio principal se preparaba para la ceremonia de clausura del ciclo escolar, un evento que tradicionalmente reunía a más de 800 personas entre padres de familia, estudiantes, maestros y autoridades educativas. Emilio García Mendoza tenía 8 años y llevaba puesto su uniforme de gala, pantalón gris Oxford, camisa blanca almidonada, corbata azul marino con el escudo del instituto bordado en hilo dorado. Era un niño de complexión delgada, con el cabello castaño claro y los ojos verdes intensos que caracterizaban a la familia Mendoza. Aquella mañana portaba también una pequeña medalla de plata que le había regalado su abuelo, el senador Raúl García. Sofía Mendoza de García observaba a su hijo desde la quinta fila del auditorio. A sus 32 años, conservaba la elegancia natural que la había convertido en una de las socialites más respetadas de Monterrey. Llevaba un vestido color marfil de Giorgio Armani y un collar de perlas que había sido regalo de bodas de su suegro. El senador Raúl García, a sus 64 años, representaba la tradición política del PRI en Nuevo León. Su presencia en eventos sociales siempre generaba revuelo, no solo por su poder político, sino por su carisma natural. Aquella mañana había llegado acompañado de 2 elementos de seguridad. Alejandro García, padre de Emilio e hijo del senador, era un abogado de 40 años que dirigía uno de los bufetes más prestigiosos de Monterrey. Vestía un traje gris Oxford y una corbata azul marino que hacía juego con la de Emilio. La ceremonia había comenzado puntualmente a las 10 de la mañana con la interpretación del himno nacional por parte del coro escolar. Emilio se encontraba en la segunda fila del coro, exactamente en el centro, una posición que le permitía a su familia localizarlo fácilmente entre los 80 niños que conformaban el grupo musical. Después del himno nacional, el director del instituto, el profesor Herminio Saldívar Treviño, procedió con los reconocimientos académicos. El senador García había sido invitado a entregar las medallas correspondientes a los alumnos de tercero de primaria. Cuando llegó el turno de Emilio, el niño caminó con paso firme hacia su abuelo. Emilio García Mendoza, anunció el director por el micrófono. Primer lugar de aprovechamiento académico, tercero B. El senador lo recibió con un abrazo cálido. Le colocó la medalla alrededor del cuello y le susurró algo al oído que hizo sonreír al niño. Después de recibir su reconocimiento, Emilio regresó a su lugar en el coro que se preparaba para interpretar las mañanitas mexicanas. La profesora Esperanza Villanueva tomó su posición frente al coro y los 80 niños comenzaron a cantar al unísono. Fue durante esta segunda canción cuando ocurrió lo inexplicable. Sofía mantenía su vista fija en su hijo, quien cantaba con concentración desde la segunda fila. Durante los primeros 3 minutos y medio, Emilio fue claramente visible para toda su familia. Sin embargo, en los últimos 30 segundos de la interpretación, algo cambió. Sofía, que había bajado la cámara por un momento para aplaudir, volvió a dirigir su mirada hacia el coro y no pudo localizar a su hijo. Al principio pensó que simplemente se había movido de posición, pero cuando la canción terminó y el coro se reorganizó para la reverencia final, la ausencia de Emilio se hizo evidente. Su lugar en la segunda fila estaba vacío. La profesora Villanueva notó la ausencia casi al mismo tiempo que la familia García. Con discreción, se acercó a uno de los niños de la segunda fila y le preguntó en voz baja dónde estaba su compañero. El niño solo pudo encogerse de hombros y susurrar que no sabía. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies.
Se puso de pie abruptamente y con voz temblorosa le preguntó a Alejandro: ¿Dónde está Emilio? Alejandro dirigió inmediatamente su cámara hacia el coro. El visor confirmó lo que sus ojos ya habían percibido. Su hijo no estaba en el escenario. Sin dudarlo, se levantó y comenzó a caminar hacia la parte frontal del auditorio. El senador García mantuvo la calma exterior, pero su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Discretamente, se dirigió hacia la salida donde sus elementos de seguridad esperaban y les instruyó que iniciaran inmediatamente un operativo de búsqueda en todo el plantel. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en una dualidad surreal. En el auditorio, la ceremonia proseguía con aparente normalidad, pero en los pasillos del Instituto San Patricio se desarrollaba una búsqueda silenciosa pero intensa. Sofía recorrió cada metro cuadrado de la planta baja: salones vacíos, baños, cafetería, closets de limpieza. Alejandro, acompañado por elementos de seguridad, se concentró en la planta alta. El senador García coordinaba desde la oficina del director, utilizando su teléfono para alertar discretamente a sus contactos en la Procuraduría. Cuando la ceremonia llegó a su fin, a las 12 del mediodía, la ausencia de Emilio se había convertido en una realidad innegable. El director convocó a una reunión urgente en su oficina con los padres, el senador, los elementos de seguridad y los maestros involucrados. «Hemos revisado cada metro cuadrado del plantel», informó el jefe de seguridad. «No hay rastro del menor en ninguna de las instalaciones del instituto». Sofía comenzó a mostrar signos de desesperación. «Esto no puede estar pasando. Emilio no puede simplemente desaparecer. Estaba ahí cantando. Todos lo vimos. ¿Cómo puede un niño desvanecerse frente a 800 personas?» El Instituto San Patricio tenía 4 accesos principales, y durante la ceremonia todas las puertas habían permanecido abiertas. No había cámaras de seguridad dentro del auditorio ni en los pasillos internos. Esta información cayó como un golpe sobre la familia García. El senador contactó directamente al Procurador de Justicia de Nuevo León, solicitando que se activara inmediatamente un operativo de búsqueda. A las 2 de la tarde llegaron los primeros elementos oficiales encabezados por el comandante Rubén Morales Vega, investigador con más de 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas. El primer boletín informativo se emitió a las 4 de la tarde. Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Emilio García Mendoza, menor de 8 años, quien desapareció durante una ceremonia escolar en el Instituto San Patricio. Vestía uniforme de gala, pantalón gris, camisa blanca, corbata azul marino. La respuesta fue inmediata. En 2 horas, la línea de emergencias recibió más de 200 llamadas. Cada reporte requería verificación, implicando el envío de patrullas a múltiples ubicaciones. Los perros de búsqueda llegaron a las 7 de la noche. Fueron presentados con una prenda de Emilio, pero no lograron establecer un rastro definido. Según el especialista, era inusual que no existiera al menos algún indicio del camino seguido por el niño. En condiciones normales, los perros deberían detectar el rastro desde el auditorio hasta donde abandonó el plantel, explicó el veterinario. El hecho de que no encontremos rastro sugiere que la desaparición pudo haber ocurrido de manera poco convencional. Sofía y Alejandro permanecieron en el instituto hasta pasadas las 10 de la noche, incapaces de regresar a casa sin su hijo. Cuando finalmente se fueron, Sofía llevaba en sus manos la corbata azul marino que la profesora Villanueva había encontrado en el piso del escenario. Era el único objeto que confirmaba que Emilio había estado ahí. La casa en San Pedro Garza García los recibió con un silencio oprimente. El cuarto de Emilio permanecía exactamente como él lo había dejado esa mañana. La cama tendida, los libros organizados, la colección de carritos alineados según un orden que solo él entendía. Alejandro
Comenzó a contactar investigadores privados y especialistas en seguridad. Una llamada fue a Mauricio Fernández Garza, excomandante con 15 años de experiencia en casos de secuestro. En casos de desaparición de menores de familias prominentes, las primeras 72 horas son cruciales, le dijo Fernández. ¿Existe alguna persona que pudiera tener motivos para lastimar a su familia a través de Emilio? La pregunta introdujo una posibilidad siniestra, que la desaparición hubiera sido planificada y ejecutada deliberadamente. El senador había autorizado la difusión mediática amplia del caso. La privacidad es importante, pero la vida de Emilio es más importante, explicó. Si difundir su fotografía aumenta en un 1% las posibilidades de encontrarlo, eso es lo que haremos. Los primeros rayos del 16 de junio encontraron a la familia García despierta. La fotografía de Emilio comenzó a aparecer en todos los noticieros matutinos. La imagen del niño sonriente recibiendo su medalla, rodeado del amor de su familia. Para ese momento, la búsqueda había evolucionado hasta convertirse en uno de los operativos más grandes en la historia de Nuevo León. Pero a pesar de todos los recursos movilizados, de toda la tecnología disponible, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo puede un niño desaparecer frente a 800 personas en plena ceremonia escolar? Los noticieros de la mañana del 16 de junio abrieron con la misma imagen, un niño de 8 años sonriendo mientras recibe una medalla de su abuelo. Segundo día de búsqueda del nieto del senador Raúl García, repetían los conductores con voz grave. En cuestión de horas, el rostro de Emilio García Mendoza se había convertido en el más reconocido de México. Sofía no había dormido. Desde las 5 de la madrugada estaba sentada en la sala de su casa, con el teléfono en una mano y una taza de café frío en la otra, coordinando con voluntarios que llegaban de toda la ciudad. Su elegancia natural había dado paso a una determinación feroz. Cabello recogido sin cuidado, la misma ropa del día anterior, ojos enrojecidos, pero alerta. Necesitamos cubrir las colonias country, del Valle y San Jerónimo, decía a un grupo de 20 madres de familia del Instituto San Patricio que habían llegado para ayudar. Llevamos volantes con la foto de Emilio. Pregunten en cada casa, cada negocio, cada esquina. El operativo oficial había crecido durante la noche. El comandante Morales había establecido 3 centros de búsqueda, uno en el instituto, otro en el Palacio Municipal de San Pedro y un tercero en las instalaciones de la Procuraduría. Más de 300 elementos recorrían la zona metropolitana de Monterrey con fotografías de Emilio. Alejandro había transformado su bufete en un centro de comunicaciones. 12 líneas telefónicas recibían llamadas las 24 horas. Su secretaria, Claudia Hernández, coordinaba cada reporte. Niño visto en Plaza Fiesta San Agustín. Patrulla 402 verificando. Falsa alarma, era otro menor. Nuevo reporte en Fundidora, enviando unidad. Los reportes llegaban sin cesar. Un niño similar visto en el metro, otro en un autobús rumbo a Saltillo, uno más en la central de autobuses. Cada llamada generaba esperanza y, minutos después, decepción. Los padres del instituto organizaron brigadas que recorrían centros comerciales, parques, hospitales. El senador García había convertido la búsqueda en una operación política. Utilizó sus contactos para involucrar a la Policía Federal, a elementos del ejército, incluso a investigadores de la DEA que operaban en la frontera. Mi nieto no puede simplemente haberse esfumado, repetía en cada entrevista. Alguien sabe algo, alguien vio algo. La presión mediática se intensificaba hora tras hora. Reporteros de Televisa, TV Azteca y medios internacionales acamparon frente a la casa de los García. Cada salida de la familia se convertía en una conferencia de prensa improvisada. Sofía aprendió a hablar en frases cortas y directas. Solo queremos que nuestro hijo regrese a casa. El tercer día trajo la primera pista real.
Una empleada doméstica de la colonia del Valle contactó a las autoridades. Había visto a un niño vestido de uniforme escolar el día de la desaparición, alrededor de las 2 de la tarde, caminando solo por la avenida Vasconcelos. Estaba a 6 cuadras del Instituto San Patricio. El niño parecía confundido, declaró Rosa Herrera, de 42 años. Llevaba uniforme gris y corbata azul, como el que sale en las noticias. Caminaba lento, como si no supiera a dónde ir. Pensé en acercarme, pero justo entonces pasó un carro y se detuvo. El niño se acercó. La descripción del vehículo era vaga. Un sedán color oscuro, posiblemente azul o negro, con placas que no alcanzó a distinguir. Pero era la primera vez que alguien reportaba haber visto a Emilio después de su desaparición del auditorio. El comandante Morales organizó inmediatamente un operativo en la zona. Elementos de la policía judicial tocaron puerta por puerta en un radio de 10 cuadras, buscando más testigos, cámaras de seguridad, cualquier evidencia que confirmara el avistamiento. En el segundo piso de una panadería encontraron una cámara de seguridad que apuntaba hacia la avenida Vasconcelos. Las grabaciones mostraban el movimiento normal de la tarde del 15 de junio. Peatones, automóviles, comerciantes cerrando sus negocios. En un momento, a las 2:17 p.m., apareció una figura pequeña caminando por la banqueta. La calidad de la imagen era deficiente, pero las proporciones coincidían. Un niño de aproximadamente 8 años, vestido con lo que parecía ser uniforme escolar, caminaba solo, con paso vacilante. 3 minutos después, efectivamente se detuvo un automóvil. La distancia y la resolución no permitían distinguir detalles del vehículo ni de sus ocupantes. «Es él», susurró Sofía cuando le mostraron las imágenes. «Es la manera de caminar de Emilio cuando está nervioso». Alejandro no estaba tan seguro. La figura era demasiado borrosa para una identificación definitiva, pero era la única pista sólida que tenían. La investigación se concentró en localizar el vehículo. Se revisaron todas las placas de automóviles registradas en Nuevo León que coincidieran con la descripción. Se contactó a distribuidoras de autos, talleres mecánicos, agencias de seguros. Miles de sedanes obscuros fueron verificados uno por uno. Mientras tanto, en el Instituto San Patricio comenzaron las especulaciones. Algunos padres de familia murmuraban sobre la seguridad del plantel. Otros cuestionaban por qué no había cámaras en los pasillos internos. Las teorías se multiplicaban. Secuestro planificado, falla en los protocolos de seguridad, incluso la posibilidad de que alguien del interior estuviera involucrado. El director Saldívar convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Padres de Familia. El Instituto San Patricio ha operado durante 5 décadas sin un solo incidente grave, defendió. Nuestros protocolos de seguridad cumplen con todas las normativas educativas. Lo que pasó con Emilio es inexplicable, pero no es resultado de negligencia institucional. Sin embargo, varias familias comenzaron a retirar a sus hijos del instituto. Los Fernández, los Elizondo, los Morales, apellidos prominentes de Monterrey que decidieron no correr riesgos. Las inscripciones para el siguiente ciclo escolar se cancelaban diariamente. La profesora Villanueva, quien había dirigido el coro durante la desaparición, solicitó una licencia médica. «No puedo dormir», le confesó al director. «Cada noche veo a Emilio cantando en el coro, y después vacío. No entiendo cómo no me di cuenta del momento exacto en que desapareció». Los otros niños del coro fueron entrevistados por psicólogos especializados en testimonios infantiles. Las respuestas eran consistentemente frustrantes. Nadie había visto salir a Emilio del escenario. Un momento estaba ahí, al siguiente ya no, como si se hubiera desvanecido en el aire. «Emilio estaba cantando Las Mañanitas», declaró Ana Sofía Ramírez, compañera de clase. «Después volteé porque mi mamá me estaba tomando foto y cuando volví a ver, ya no estaba. Pensé que había ido al baño.
Tomás Villarreal, quien estaba directamente al lado de Emilio en el coro, proporcionó el testimonio más detallado. Estábamos en la parte donde dice que las flores se despierten, cuando Emilio dejó de cantar. Volteé y ya no estaba. No lo vi caminar ni nada. Solo desapareció. Los investigadores aplicaron técnicas de entrevista forense, pero los testimonios infantiles no proporcionaron pistas adicionales. Los niños eran sinceros pero confusos. El consenso era el mismo. Emilio había estado ahí. Después ya no. El senador García utilizó su influencia para acelerar los análisis forenses. Las grabaciones de la panadería fueron enviadas a laboratorios especializados en Ciudad de México y Houston para mejorar la calidad de imagen. Expertos en reconocimiento facial intentaron confirmar si la figura realmente era Emilio. Una semana después de la desaparición, los resultados fueron inconclusos. La figura presenta características físicas compatibles con el menor desaparecido, dictaminó el reporte técnico. Sin embargo, la calidad de imagen no permite una identificación positiva. La familia García ofreció una recompensa de $1 millón por información que llevara al paradero de Emilio. El anuncio generó una nueva avalancha de llamadas, la mayoría falsas alarmas o intentos de extorsión. Alejandro contrató a un equipo de investigadores privados para filtrar las llamadas reales de las fraudulentas. Mauricio Fernández, el investigador privado, desarrolló una teoría diferente. Las desapariciones exitosas requieren planificación, explicó a la familia. Alguien estudió los movimientos de Emilio, conocía el layout del instituto, sabía exactamente cuándo y cómo actuar. Esto no fue improvisado. Su investigación se centró en el personal del instituto, maestros, administrativos, personal de limpieza, guardias de seguridad. Todos fueron sometidos a entrevistas exhaustivas y verificaciones de antecedentes. No encontraron irregularidades significativas. Otra posibilidad, continuó Fernández, es que Emilio haya salido voluntariamente del escenario porque alguien le pidió que lo hiciera. Alguien en quien confiaba, alguien que conocía. Esta hipótesis llevó a investigar a familiares lejanos, amigos de la familia, empleados domésticos, choferes, cualquier persona que hubiera tenido contacto regular con Emilio. Las entrevistas se extendieron durante semanas sin resultados concluyentes. El primer mes de búsqueda se cumplió sin avances significativos. La cobertura mediática comenzó a decrecer. Otros eventos noticiosos ocuparon los titulares. El rostro de Emilio seguía apareciendo en volantes pegados en postes de luz y vitrinas de comercios, pero la atención pública se dispersaba. Sofía rechazaba la posibilidad de que la búsqueda perdiera intensidad. Organizó marchas silenciosas, plantones frente a la Procuraduría, conferencias de prensa semanales. No vamos a permitir que Emilio se convierta en una estadística más, declaraba. Mi hijo está vivo y vamos a encontrarlo. Alejandro desarrolló una rutina obsesiva. Todas las mañanas revisaba personalmente cada reporte de la noche anterior, cada llamada a las líneas de ayuda, cada posible pista nueva. Su bufete prácticamente se detuvo mientras él se concentraba exclusivamente en la búsqueda. El senador García utilizó su posición para mantener presión sobre las autoridades. En cada sesión del Senado, en cada evento público, recordaba el caso de su nieto. La seguridad de nuestros niños no puede depender de la buena suerte, repetía. Necesitamos sistemas, protocolos, recursos. Los investigadores expandieron la búsqueda a otros estados, operativos en Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí. La hipótesis era que Emilio hubiera sido trasladado fuera de Nuevo León para evitar su localización. Se contactó a autoridades estadounidenses para verificar cruces fronterizos irregulares. 3 meses después, una nueva pista surgió en Saltillo. Una trabajadora social reportó haber atendido a un niño que coincidía con la descripción de Emilio en un albergue infantil.
Cuando las autoridades llegaron para verificar, el niño ya había desaparecido del lugar. Llegó solo, parecía confundido, no recordaba su nombre completo, declaró la trabajadora social. Dijimos que era Emiliano, pero no estaba seguro. Hablaba muy poco, como si estuviera asustado o traumatizado. La investigación en Saltillo se intensificó. Se revisaron cámaras de seguridad de la zona, se entrevistó a todo el personal del albergue, se rastreó cada movimiento del niño durante los 2 días que permaneció ahí. Pero no había fotografías claras, ni evidencia definitiva de que fuera Emilio. Las características físicas son compatibles, informó el comandante Morales. Edad aproximada, complexión, color de cabello, pero sin fotografías o pruebas de ADN. No podemos confirmar la identidad. La familia García viajó inmediatamente a Saltillo. Sofía entrevistó personalmente a cada trabajador del albergue, describiendo los hábitos de Emilio, sus comidas favoritas, sus gestos característicos. Algunos empleados confirmaron que el niño había mostrado comportamientos similares a los descritos. Le gustaba organizar sus cosas en filas perfectas, recordó una enfermera del albergue. Los lápices, los juguetes, todo tenía que estar alineado. Y cuando comía, siempre dejaba los frijoles para el final, como si no le gustaran, pero se los comiera por obligación. Estos detalles coincidían exactamente con las manías de Emilio. Sofía sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Su hijo había estado ahí, pero nuevamente se había desvanecido antes de que pudieran encontrarlo. La investigación en Saltillo se extendió durante semanas. Se pusieron carteles en toda la ciudad, se organizaron batidas en colonias periféricas, se ofreció una recompensa local. Pero el rastro se había enfriado nuevamente. 6 meses después de la desaparición, el caso comenzó a transformarse en una herida crónica para la familia García. Sofía había adelgazado considerablemente, su cabello comenzaba a mostrar canas prematuras. Alejandro trabajaba mecánicamente, cumpliendo con sus obligaciones profesionales, pero sin el entusiasmo de antes. El senador García canalizó su dolor hacia la legislación. Propuso reformas al sistema de alerta temprana, mejoras en los protocolos de seguridad escolar, mayor presupuesto para investigación de personas desaparecidas. La desaparición de Emilio no puede ser en vano, declaraba. Debe servir para proteger a otros niños. El Instituto San Patricio implementó cambios significativos. Cámaras de seguridad en todos los pasillos, guardias adicionales durante eventos masivos, protocolos estrictos para el control de acceso. Pero estos cambios llegaron tarde para Emilio. El primer aniversario de la desaparición se conmemoró con una misa en la Catedral de Monterrey. Cientos de personas asistieron, incluyendo autoridades políticas, educativas y religiosas. Sofía leyó una carta dirigida a su hijo. Donde quiera que estés, Emilio, quiero que sepas que no hemos dejado de buscarte ni un solo día. Los investigadores habían seguido más de 3.000 pistas, entrevistado a miles de personas, revisado cientos de horas de video. El expediente del caso ocupaba ya varios archiveros en la Procuraduría, pero Emilio García Mendoza seguía desaparecido, como si hubiera sido tragado por la tierra. La pregunta original persistía, más inquietante que nunca. ¿Cómo puede un niño desaparecer frente a 800 personas en plena ceremonia escolar? Y ahora se añadía otra. ¿Dónde había estado Emilio durante todos estos meses y por qué parecía aparecer y desaparecer como un fantasma? Los años comenzaron a pasar. 2 años, 3 años, 4 años. El cuarto de Emilio permaneció intacto, como un santuario preservado en el tiempo. Sofía seguía organizando búsquedas los días 15 de cada mes. Alejandro mantenía activas las líneas telefónicas de ayuda. El senador García no dejaba de presionar a las autoridades. Pero Monterrey había seguido adelante. Nuevos casos ocupaban la atención pública. El Instituto San Patricio había recuperado su matrícula.
Las familias habían retomado sus rutinas normales. Solo la familia García permanecía anclada en aquel 15 de junio de 2006, esperando respuestas que parecían no llegar nunca. El quinto aniversario pasó casi desapercibido para el público general. Los medios publicaron notas recordatorias, pero breves y enterradas en páginas interiores. La sociedad regiomontana había archivado el caso de Emilio García Mendoza en esa zona de la memoria donde se guardan los misterios sin resolver. Sin embargo, para una familia, el misterio seguía siendo una herida abierta, y en algún lugar de Monterrey, en un rincón olvidado del Instituto San Patricio, dormía un secreto que había permanecido oculto durante años, esperando el momento adecuado para revelar la verdad sobre aquellos 30 segundos que cambiaron para siempre la vida de los García. 7 años después, en la madrugada del 8 de marzo de 2013, el Instituto San Patricio despertó con el estruendo de martillos neumáticos y el rugido de maquinaria pesada. La remodelación del auditorio, postergada durante años por falta de presupuesto, finalmente había comenzado. Lo que nadie esperaba era que esas obras desenterrarían un secreto que había permanecido oculto desde el día de la ceremonia. El arquitecto a cargo del proyecto, ingeniero Samuel Montemayor, había planificado una renovación completa, nuevo sistema de aire acondicionado, iluminación LED, mejores accesos para personas con discapacidad y, principalmente, la instalación de un moderno sistema audiovisual que requería modificar completamente la estructura del escenario. Necesitamos levantar toda la tarima, explicó Montemayor al director Saldívar, quien ahora tenía 77 años pero seguía al frente del instituto. El nuevo sistema requiere cableado subterráneo y ventilación adicional. Será una obra de 6 meses, pero el auditorio quedará completamente modernizado. Los trabajadores comenzaron a las 5 de la madrugada. El primer día se concentraron en retirar las butacas y el equipo de sonido antiguo. El segundo día empezaron a desmantelar el escenario, una estructura de madera y concreto que había sido construida en 1974, 2 años antes de que Emilio García Mendoza naciera. Fue el albañil Rigoberto Salinas quien hizo el descubrimiento. A las 11 de la mañana del tercer día, mientras utilizaba una barreta para remover las tablas del piso del escenario, notó que una sección sonaba hueca. «Ingeniero», gritó hacia Montemayor, «aquí hay algo raro. Suena como si hubiera un espacio vacío». Montemayor se acercó e inspeccionó la zona. Efectivamente, había una diferencia en el sonido. Con mayor cuidado, los trabajadores removieron las tablas de esa área específica, revelando lo que parecía ser una cavidad rectangular de aproximadamente 1,5 metros por 1 metro, cubierta por una lámina de metal que había sido pintada del mismo color que el resto de la estructura. «Es como un compartimento de almacenamiento», murmuró Montemayor, examinando la construcción. «Probablemente se usaba para guardar equipo de sonido o decoraciones, pero no está en los planos originales del edificio». El ingeniero decidió abrir el compartimento para verificar si contenía material que necesitara ser removido antes de continuar con la renovación. Utilizando una palanca, levantó cuidadosamente la lámina metálica. El olor que emergió era de humedad y olvido, pero no había nada desagradable o alarmante. Rigoberto iluminó el interior con una lámpara de mano. «Ingeniero, venga a ver esto», dijo con voz extraña. «Aquí hay cosas». Montemayor se asomó al compartimento. En el fondo, cubiertos por una fina capa de polvo y telarañas, había varios objetos. Su entrenamiento profesional le indicó que debía documentar el hallazgo antes de remover cualquier cosa, pero su curiosidad humana lo impulsó a mirar más de cerca. El primer objeto que identificó claramente fue una mochila pequeña, de color azul marino, con el logo del Instituto San Patricio bordado en la parte frontal.
Al lado había lo que parecía ser un cuaderno o libreta y más alejado, algo que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. No toquen nada, instruyó Montemayor a los trabajadores. Voy a llamar al director. Esto puede ser importante. El profesor Saldívar llegó al auditorio en cuestión de minutos, acompañado por la coordinadora académica, la profesora Mariana Elizondo, quien había permanecido en el instituto durante todos estos años. Cuando vieron el contenido del compartimento, ambos sintieron un escalofrío de reconocimiento. «Esa mochila», susurró la profesora Elizondo, «se parece mucho a las que usaban los estudiantes de primaria hace algunos años». Su voz temblaba ligeramente. «Profesor Saldívar, ¿usted recuerda si Emilio García llevaba mochila el día de la ceremonia?» El director, quien había vivido con el peso de la desaparición de Emilio durante 7 años, sintió como si el tiempo retrocediera súbitamente. «No estoy seguro», respondió con voz grave, «pero creo que debemos contactar inmediatamente a las autoridades antes de tocar cualquier cosa». La llamada al comandante Morales se realizó a las 12 del mediodía. Aunque habían pasado 7 años, él seguía a cargo de la unidad de personas desaparecidas y recordaba perfectamente el caso García Mendoza. «No muevan absolutamente nada», instruyó por teléfono. «Llegamos en 20 minutos con el equipo forense». Los trabajadores fueron desalojados del auditorio, que se convirtió inmediatamente en una escena de investigación. El comandante Morales llegó acompañado de 2 técnicos forenses y un fotógrafo especializado en evidencia criminal. El protocolo era claro: documentar todo antes de remover cualquier objeto. Las primeras fotografías mostraron el compartimento exactamente como había sido encontrado. La mochila azul marino, efectivamente del Instituto San Patricio, estaba posicionada en el centro. A su lado, un cuaderno con pasta de color verde y, en la esquina más alejada, un objeto metálico que reflejaba la luz de las lámparas forenses. «Vamos a proceder con mucho cuidado», explicó la técnico forense, la doctora Patricia Herrera, especialista en evidencia física con 15 años de experiencia. «Cada objeto puede contener información crucial, especialmente después de tanto tiempo». El primer objeto extraído fue la mochila. Con guantes quirúrgicos y pinzas especiales, la doctora Herrera la levantó cuidadosamente y la colocó sobre una mesa de análisis portátil que habían instalado en el auditorio. La mochila estaba cerrada con el zipper principal y se notaba que contenía varios objetos en su interior. Antes de abrirla, los técnicos la examinaron externamente. En la etiqueta de identificación, escrita con tinta azul en letra de niño, se leía claramente: Emilio García Mendoza, 3D Vizcadavina, Instituto San Patricio. El silencio en el auditorio era absoluto. El profesor Saldívar se había quitado los anteojos y los limpiaba nerviosamente. La profesora Elizondo tenía las manos entrelazadas, como si estuviera rezando. El comandante Morales documentaba cada detalle en su libreta, manteniendo la compostura profesional que caracterizaba su trabajo. «Es definitivamente la mochila de Emilio», confirmó el comandante. «Ahora necesitamos determinar cómo llegó a este compartimento y qué más contiene». Con extremo cuidado, la doctora Herrera abrió el zipper principal de la mochila. El interior estaba seco, protegido por la estructura metálica del compartimento. Los objetos se habían conservado en condiciones relativamente buenas, considerando los 7 años transcurridos. El contenido era típico de un estudiante de tercero de primaria. 3 libros de texto, matemáticas, español y ciencias naturales, un estuche de lápices de colores, una calculadora básica, una pequeña caja de jugo ya seca y en el fondo, envuelto en una bolsa de plástico, un objeto que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era la medalla de plata que el senador García había entregado a Emilio durante la ceremonia. La misma medalla que había estado colgando del cuello del niño cuando recibió su reconocimiento.
la última vez que había sido visto con vida en el escenario. Necesitamos contactar inmediatamente a la familia García, dijo el comandante Morales. Su voz profesional no lograba ocultar completamente la emoción del momento. Este hallazgo cambia completamente el panorama de la investigación. Pero antes de hacer las llamadas, los técnicos procedieron a examinar los otros objetos encontrados en el compartimento. El cuaderno verde resultó ser un diario personal de Emilio, algo que la familia no había reportado como desaparecido porque probablemente no sabían de su existencia. Las páginas del diario, escritas con la letra infantil característica de un niño de 8 años, contenían entradas de las últimas semanas de clases. La mayoría eran reflexiones típicas de la edad, quejas sobre la tarea de matemáticas, emoción por las vacaciones de verano, descripciones de juegos con sus compañeros. Pero las últimas entradas, fechadas en los días previos a la ceremonia, contenían algo inquietante. En la entrada del 12 de junio, 3 días antes de la desaparición, Emilio había escrito: «El señor me volvió a hablar después de clases. Dice que tiene una sorpresa para mí después de la ceremonia. Que no le diga a nadie porque es un secreto especial». La entrada del 13 de junio era aún más perturbadora. «Mañana es la ceremonia. El señor dice que después de cantar, cuando todos estén aplaudiendo, me haga una seña y yo tengo que ir con él. Dice que es para darme un regalo especial de mi abuelo, pero me da un poco de miedo porque no quiere que le diga a mamá y papá». La última entrada, fechada el 14 de junio, el día antes de la ceremonia, era la más reveladora. «Ya no quiero ir con el señor. Me dijo que si no voy, le va a pasar algo malo a mi familia. Pero si voy, me va a dar el regalo y después puedo regresar con mis papás. Estoy confundido. Mañana voy a tratar de decirle a mamá. Pero el señor dice que nadie me va a creer». Las manos de la doctora Herrera temblaban ligeramente mientras fotografiaba cada página del diario. El comandante Morales había dejado de escribir en su libreta y observaba las entradas con una mezcla de profesionalismo y horror personal. «Este niño fue víctima de manipulación psicológica sistemática», murmuró. «Alguien ganó su confianza, lo intimidó y planificó su desaparición durante semanas». El tercer objeto encontrado en el compartimento era una llave pequeña, aparentemente de algún candado o cerradura doméstica. No había nada que la identificara, pero su presencia, junto con los objetos personales de Emilio, sugería que tenía relevancia en el caso. Los técnicos forenses procedieron a examinar el compartimento mismo en busca de evidencia adicional. Utilizando linternas UV, encontraron lo que parecían ser huellas dactilares en la superficie metálica interior, aunque su antigüedad y estado de conservación harían difícil extraer información útil de ellas. Lo más importante, explicó la doctora Herrera, es que este compartimento no era de conocimiento público. Quien colocó estos objetos aquí conocía su existencia y sabía que permanecerían ocultos durante años. A las 3 de la tarde, el comandante Morales realizó las llamadas más difíciles de su carrera profesional. Primero contactó al senador García, quien a los 71 años seguía siendo una figura influyente en la política nacional, pero había envejecido considerablemente durante los años de búsqueda de su nieto. «Senador García», se dijo el comandante, «necesito que venga inmediatamente al Instituto San Patricio. Hemos encontrado evidencia relacionada con la desaparición de Emilio». La respuesta del senador fue inmediata. «¿Lo encontraron? ¿Emilio está vivo?» «Señor, prefiero explicarle personalmente cuando llegue. Por favor, traiga a Sofía y Alejandro». La segunda llamada fue al investigador privado Mauricio Fernández, quien había mantenido el caso activo durante todos estos años, aunque con recursos limitados. Su teoría sobre una desaparición planificada estaba siendo confirmada dramáticamente por el contenido del diario. A las 4 de la tarde, la familia García llegó al Instituto San Patricio. 7 años habían pasado sobre Sofía como décadas.
Su cabello, ahora completamente canoso, estaba recogido en un moño simple. Las arrugas alrededor de sus ojos verdes contaban la historia de miles de noches sin dormir, de esperanzas frustradas, de un dolor que se había vuelto crónico. Alejandro había mantenido mejor su apariencia física, pero su mirada había perdido la intensidad que lo caracterizaba. A los 47 años, se movía con la cautela de alguien que había aprendido a no esperar buenas noticias. El senador García, apoyándose en un bastón que había comenzado a usar después de una caída el año anterior, conservaba su porte digno, pero su voz había perdido la autoridad que antes imponía respeto inmediato. Cuando el comandante Morales les mostró la mochila y su contenido, Sofía se desplomó en una de las sillas del auditorio. «Es su mochila», susurró, tocando delicadamente la tela azul marino como si fuera la piel de su hijo. «Es la que usaba para llevar sus libros cuando tenía que estudiar en casa». Alejandro examinó el diario con los ojos de un abogado que había aprendido a controlar sus emociones, pero cuando leyó las últimas entradas, su compostura se quebró. «Alguien estuvo manipulando a mi hijo durante semanas», dijo con voz ronca. «Alguien que tenía acceso a él, que conocía nuestras rutinas familiares, que sabía sobre la ceremonia». El senador García, sosteniendo la medalla de plata que había entregado a su nieto 7 años atrás, formuló la pregunta que todos estaban pensando: ¿quién es el señor que menciona Emilio en su diario? ¿Y cómo sabía sobre la existencia de este compartimento? El comandante Morales había comenzado a formular una estrategia de investigación basada en esta nueva evidencia. «Necesitamos revisar todos los empleados que trabajaban en el instituto en 2006», explicó. «Maestros, administrativos, personal de limpieza, guardias de seguridad, proveedores regulares. Alguien con acceso constante al plantel y conocimiento de la infraestructura del edificio». La investigación también se enfocaría en determinar cuándo y cómo los objetos habían sido colocados en el compartimento. «Si estos objetos fueron puestos aquí el día de la desaparición», continuó Morales, «significa que el perpetrador tuvo tiempo y oportunidad de acceder al escenario después de que Emilio desapareciera, pero antes de que comenzara la búsqueda intensiva». La profesora Elizondo, quien había permanecido silenciosa durante la presentación de la evidencia, finalmente habló. «Yo estaba a cargo de las llaves de todas las áreas del instituto en 2006», dijo con voz temblorosa. «Pero nunca supe de la existencia de este compartimento. Debe haber sido construido como un espacio de almacenamiento no oficial, posiblemente por el personal de mantenimiento». Esta información dirigió la atención hacia Evaristo Montalvo, quien había sido el jefe de mantenimiento del instituto durante 15 años, desde 1995 hasta su jubilación en 2010. Montalvo, de 68 años, vivía ahora en una colonia modesta de Monterrey con su pensión del instituto. Evaristo conocía cada rincón de este edificio, recordó el profesor Saldívar. Era él quien se encargaba de cualquier modificación o reparación. Si alguien sabía sobre compartimentos ocultos, era él. Sin embargo, cuando los investigadores contactaron a Montalvo, el hombre mostró signos evidentes de demencia senil avanzada. Su esposa, María Elena Vázquez, explicó que había comenzado a perder la memoria progresivamente desde 2011 y que para 2013 ya no recordaba con claridad su trabajo en el instituto. «A veces menciona cosas sobre el niño del senador», explicó la señora Vázquez durante la entrevista. «Dice que sabe algo importante, pero después no puede recordar qué es. Los doctores dicen que es normal en su condición». Los investigadores intentaron entrevistar a Montalvo, pero sus respuestas eran inconsistentes y confusas. En algunos momentos parecía recordar detalles específicos sobre la construcción del compartimento, pero después negaba haber dicho algo.
Era imposible determinar si sus declaraciones eran recuerdos reales o confabulaciones típicas de su condición. Me ordenaron hacer un escondite, murmuró durante una de las entrevistas, para guardar cosas importantes, pero no recuerdo quién me lo pidió ni cuándo lo hice. Esta declaración parcial confirmaba que el compartimento había sido construido intencionalmente, pero no aclaraba quién había ordenado su construcción ni con qué propósito original. La investigación se expandió para incluir a todos los empleados del instituto que habían trabajado con Montalvo o que tenían acceso a las áreas de mantenimiento. Se revisaron expedientes laborales, se condujeron entrevistas, se verificaron antecedentes penales, pero el proceso era lento y complejo, complicado por el tiempo transcurrido y la rotación normal de personal. Mientras tanto, la noticia del hallazgo se filtró a los medios de comunicación. El 10 de marzo, 2 días después del descubrimiento, los principales periódicos de México publicaron la historia en primera plana. Encuentran pertenencias de nieto de senador desaparecido hace 7 años. La cobertura mediática fue intensa pero respetuosa. La sociedad regiomontana, que había seguido el caso desde 2006, reaccionó con una mezcla de esperanza renovada y dolor persistente. Muchos ciudadanos habían asumido que Emilio había muerto años atrás, pero el hallazgo de sus pertenencias planteaba nuevas preguntas sobre su destino. Para la familia García, el descubrimiento representaba tanto respuestas como nuevas incertidumbres. Sabían ahora que Emilio había sido víctima de manipulación y probablemente secuestro, pero seguían sin conocer su paradero actual o si seguía con vida. Al menos sabemos que no desapareció voluntariamente, dijo Sofía en una breve declaración a los medios. Nuestro hijo fue víctima de un crimen cuidadosamente planificado. Ahora esperamos que esta evidencia nos lleve finalmente hasta él. El hallazgo en el compartimento oculto había transformado el caso de una desaparición misteriosa en una investigación criminal activa. Después de 7 años de incertidumbre, la familia García tenía nuevas razones para la esperanza, pero también nuevas razones para temer lo que pudieran descubrir. La pregunta ya no era cómo había desaparecido Emilio, sino quién lo había hecho desaparecer y por qué. Y en algún lugar de Monterrey, el perpetrador que había logrado mantener su secreto durante 7 años, ahora sabía que su crimen perfecto había comenzado a develarse. La verdad llegó de la manera más inesperada, 3 semanas después del hallazgo en el compartimento. No fue a través de análisis forenses sofisticados ni de investigaciones exhaustivas, sino por medio de una llamada telefónica a las 2 de la madrugada del 29 de marzo de 2013. La profesora Esperanza Villanueva, quien había dirigido el coro el día de la desaparición de Emilio, había vivido 7 años con un peso que le impedía dormir más de 3 horas seguidas. A los 67 años, jubilada desde 2010, había desarrollado una rutina nocturna de insomnio que la llevaba a caminar por su pequeña casa de la colonia Independencia, revisando una y otra vez los recuerdos de aquella mañana de junio. Pero esa noche era diferente. Las noticias sobre el hallazgo de la mochila de Emilio habían removido algo profundo en su memoria, algo que había estado enterrado bajo capas de culpa y miedo durante casi una década. Se sentó en su mesa de cocina, con una taza de té de manzanilla ya frío, y marcó el número directo del comandante Morales, que había memorizado años atrás. «Comandante», dijo con voz quebrada cuando él contestó, «soy Esperanza Villanueva, la profesora de música del Instituto San Patricio. Necesito hablar con usted. Hay algo que nunca le dije sobre el día que desapareció Emilio». Morales, entrenado para reconocer la diferencia entre las llamadas rutinarias y las realmente importantes, sintió inmediatamente que esta conversación podía cambiar todo. «Profesora Villanueva, la escucho. Tómese el tiempo que necesite». Esa mañana, comenzó Esperanza con voz temblorosa, cuando estábamos preparando el coro para las mañanitas,
Vi algo que me pareció extraño, pero no le di importancia en ese momento. El profesor Guerrero estaba al lado del escenario, cerca de las escaleras laterales. Me hizo una seña, como indicándome que tenía que hablar con uno de los niños. El profesor Alfonso Guerrero había sido maestro de educación física del Instituto San Patricio desde 1998. En 2006 tenía 35 años, era soltero, vivía solo, y era conocido por su dedicación excepcional hacia los estudiantes. Muchos padres lo consideraban un ejemplo de vocación educativa. Había renunciado al instituto en agosto de 2006, 2 meses después de la desaparición de Emilio, alegando que había recibido una mejor oferta laboral en Ciudad de México. ¿Qué tipo de seña le hizo el profesor Guerrero?, preguntó Morales, tomando notas detalladas. Señaló hacia Emilio y después hacia la salida lateral del escenario, recordó Esperanza, como si quisiera que le dijera al niño que fuera con él. Pero en ese momento pensé que quizá Emilio se sentía mal, o que necesitaba ir al baño, o algo así. No me pareció extraño, porque el profesor Guerrero siempre fue muy atento con los estudiantes. La profesora hizo una pausa, y Morales pudo escuchar su respiración agitada a través del teléfono. «Continúe, profesora», la animó suavemente. Durante la canción, vi que Emilio volteaba hacia donde estaba el profesor Guerrero. Vi cuando el profesor le hizo una seña con la mano, como llamándolo. Y vi cuando Emilio dejó su lugar en el coro y caminó hacia él. Esta declaración era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Durante 7 años, los investigadores se habían preguntado cómo había desaparecido Emilio del escenario sin que nadie lo notara. La respuesta era simple y terrible. Había salido caminando, siguiendo las instrucciones de alguien en quien confiaba. «¿Por qué no reportó esto en su momento?», preguntó Morales, aunque su tono no era acusatorio, sino comprensivo. «Porque cuando comenzó la búsqueda y no encontraban a Emilio, el profesor Guerrero me dijo que él no había hablado con el niño, que no sabía nada. Me dijo que si yo mencionaba lo que había visto, las autoridades podrían malinterpretarlo, que él podría perder su trabajo por algo que no había hecho. Me convenció de que había sido un malentendido». La profesora Villanueva comenzó a llorar. Después, cuando pasaron los días y no aparecía Emilio, quise decir algo, pero el profesor Guerrero ya se había ido de la ciudad, y yo pensé que quizá realmente había sido un malentendido, que mencionar algo tan vago solo complicaría las cosas. Pero estos 7 años he vivido con la culpa de no haber dicho nada. Morales tranquilizó a la profesora y le pidió que se presentara en la Procuraduría a primera hora para formalizar su declaración. Después, inmediatamente activó un operativo para localizar a Alfonso Guerrero en Ciudad de México. La búsqueda de Guerrero resultó más complicada de lo esperado. No había registros de él trabajando en ninguna institución educativa de la capital. Su último domicilio conocido era de 2008, y desde entonces parecía haber desaparecido del registro oficial. No tenía cuentas bancarias activas, no había pagado impuestos, no aparecía en nóminas laborales. Es como si hubiera dejado de existir oficialmente después de 2008, reportó el agente encargado de la búsqueda en Ciudad de México. Sin embargo, los investigadores tenían una ventaja que no habían tenido en 2006. Las redes sociales y la tecnología digital habían avanzado considerablemente. Utilizando técnicas de investigación cibernética, lograron rastrear actividad digital asociada con el nombre de Alfonso Guerrero en diversas plataformas. El hallazgo llegó a través de Facebook. En 2011, alguien llamado Alfonso Guerrero Sánchez había creado un perfil con una fotografía que coincidía con las descripciones físicas del ex profesor. El perfil indicaba que vivía en Guadalajara y trabajaba como entrenador personal independiente. Los investigadores de Jalisco localizaron a Guerrero en un gimnasio de la colonia americana en Guadalajara. A los 42 años había cambiado físicamente.
Había ganado peso, se había dejado crecer una barba espesa y usaba lentes que no había usado antes, pero era definitivamente el mismo hombre que había trabajado en el Instituto San Patricio. Cuando los agentes se identificaron y le informaron que necesitaban hacerle algunas preguntas sobre el caso de Emilio García Mendoza, Guerrero no mostró sorpresa. En lugar de eso, simplemente asintió y dijo: «Ya era hora. He estado esperando esta conversación durante 7 años». El traslado a Monterrey se realizó el 3 de abril de 2013. Guerrero no opuso resistencia ni solicitó abogado inmediatamente. Durante el vuelo, permaneció callado, mirando por la ventanilla con una expresión que los agentes describieron como de alivio mezclado con resignación. El interrogatorio comenzó a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Procuraduría de Nuevo León. El comandante Morales dirigía el proceso, acompañado por 2 agentes especializados en casos de secuestro. Guerrero había aceptado la presencia de un abogado de oficio, pero indicó que estaba dispuesto a cooperar completamente. «Alfonso», comenzó Morales, utilizando el nombre de pila para establecer un tono menos formal, «sabemos que usted estuvo involucrado en la desaparición de Emilio García Mendoza. La profesora Villanueva nos ha contado lo que vio ese día. Queremos escuchar su versión de los hechos». Guerrero permaneció en silencio durante varios minutos, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», murmuró. «Al principio solo era un juego, una fantasía estúpida que se salió de control». Los investigadores se mantuvieron en silencio, permitiendo que Guerrero organizara sus pensamientos y continuara a su propio ritmo. «Emilio era especial», continuó. «Era inteligente, obediente, confiado. Se parecía mucho a mi hermano menor cuando éramos niños. Mi hermano murió en un accidente cuando tenía 8 años, la misma edad de Emilio. Creo que por eso me sentí tan conectado con él». Guerrero hizo una pausa y pidió un vaso de agua. Sus manos temblaban ligeramente cuando lo tomó. «Comencé a pasar tiempo extra con Emilio después de las clases de educación física. Le enseñaba técnicas deportivas adicionales. Hablábamos sobre sus planes para las vacaciones, sobre sus calificaciones. Era un niño muy maduro para su edad, muy fácil de tratar». El comandante Morales había manejado suficientes casos de abuso infantil para reconocer el patrón que Guerrero estaba describiendo, el proceso gradual de grooming que los predadores utilizan para ganar la confianza de sus víctimas. «¿Cuándo decidió llevarse a Emilio del instituto?», preguntó directamente. «No fue una decisión súbita», respondió Guerrero. «Fue algo que se desarrolló durante semanas. Yo sabía que iba a renunciar al instituto al final del ciclo escolar porque sabía que mis sentimientos hacia algunos estudiantes no eran apropiados. Pensé que si me llevaba a Emilio por unos días, podríamos pasar tiempo juntos, y después lo regresaría». Esta declaración confirmaba las entradas del diario de Emilio sobre las conversaciones con el señor durante las semanas previas a la ceremonia. «¿Cómo convenció a Emilio de que fuera con usted?», continuó Morales. «Le dije que su abuelo había preparado una sorpresa especial para él, pero que tenía que ser secreto hasta después de la ceremonia. Le dije que si venía conmigo después de cantar en el coro, lo llevaría a un lugar donde el senador García lo estaba esperando con un regalo muy especial». Guerrero describió cómo había planificado la desaparición durante semanas. Conocía la distribución del instituto, sabía sobre la existencia del compartimento bajo el escenario porque había ayudado a Evaristo Montalvo a construirlo años atrás para almacenar equipo deportivo. El día de la ceremonia, cuando Emilio salió del coro, lo llevé por la escalera lateral hasta la parte posterior del escenario. Le dije que tenía que guardar su mochila y sus cosas en un lugar seguro antes de ir a ver a su abuelo.
Lo convencí de que metiera sus pertenencias en el compartimento. ¿Y después qué pasó?, preguntó Morales, aunque temía la respuesta. Guerrero comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una culpa que había cargado durante 7 años. Lo saqué del instituto por la puerta de servicio. Nadie nos vio porque todos estaban concentrados en la ceremonia. Tenía mi carro estacionado en la calle de atrás. Le dije que íbamos a la casa de su abuelo, pero en realidad lo llevé a una cabaña que había rentado en las afueras de la ciudad. El silencio en la sala de interrogatorio era absoluto. Los 3 investigadores sabían que estaban a punto de escuchar la parte más difícil de la confesión. Emilio se dio cuenta de que algo estaba mal cuando llegamos a la cabaña, y su abuelo no estaba ahí. Comenzó a preguntar por qué lo había engañado. Quería regresar con sus padres. Yo traté de calmarlo, de explicarle que solo quería pasar tiempo con él, pero él se asustó mucho. Guerrero hizo otra pausa, respirando profundamente antes de continuar. La segunda noche, Emilio trató de escapar. Logró salir de la cabaña mientras yo dormía y comenzó a correr por el bosque. Yo lo seguí, gritándole que regresara, que no le iba a pasar nada malo. Pero él tenía mucho miedo y siguió corriendo. La voz de Guerrero se quebró completamente. Había un barranco. Emilio no lo vio en la oscuridad. Cuando lo alcancé, cuando llegué hasta donde había caído, ya era demasiado tarde. El comandante Morales sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Después de 7 años de búsqueda, después de la esperanza renovada por el hallazgo de la mochila, la verdad era la más dolorosa posible. ¿Dónde está el cuerpo de Emilio?, preguntó con voz controlada pero tensa. Lo enterré en el bosque, cerca de donde cayó. Marqué el lugar con una cruz pequeña hecha de piedras. He ido a visitarlo cada año en su cumpleaños. Guerrero proporcionó indicaciones detalladas para llegar al lugar, una zona boscosa aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Monterrey, cerca del municipio de Santiago. Describió landmarks específicos, el tipo de árboles, la formación rocosa que había usado como referencia. ¿Por qué no reportó el accidente?, preguntó uno de los agentes. Porque sabía que nadie me iba a creer. Un maestro que se lleva a un estudiante, que lo mantiene secuestrado durante 2 días y después dice que murió en un accidente. ¿Quién iba a creer esa historia? Sabía que me iban a acusar de asesinato. La confesión continuó durante horas. Guerrero describió cómo había regresado a la ciudad esa misma noche, cómo había participado en las búsquedas durante los primeros días para no levantar sospechas, cómo había decidido renunciar al instituto y mudarse lejos para evitar la investigación. He vivido con esta culpa todos los días durante 7 años, dijo. He tenido pesadillas, he ido a terapia, he tratado de encontrar maneras de confesar sin arruinar mi vida completamente. Pero cuando vi en las noticias que habían encontrado la mochila de Emilio, supe que ya no podía seguir huyendo. A las 11 de la noche, los investigadores suspendieron el interrogatorio. Al día siguiente, un equipo forense acompañaría a Guerrero al lugar donde aseguraba haber enterrado a Emilio. Si su confesión era verdadera, la familia García finalmente tendría respuestas, aunque fueran las más dolorosas posibles. La notificación a la familia se realizó a primera hora del 4 de abril. El comandante Morales se presentó personalmente en la casa de San Pedro Garza García, acompañado por una psicóloga especializada en crisis familiares. Sofía recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos los presentes. Después de 7 años de incertidumbre, incluso la peor verdad proporcionaba cierto alivio. Al menos ahora sabemos, dijo con voz temblorosa pero firme. Al menos podemos traer a Emilio a casa. Alejandro reaccionó con ira controlada. Como abogado, entendía las implicaciones legales del caso, pero como padre, luchaba contra el impulso de buscar venganza personal. El senador García, ahora con 71 años, recibió la noticia con la dignidad estoica que había caracterizado su carrera política, pero sus allegados notaron que envejeció visiblemente en cuestión de horas.
El 5 de abril de 2013, el equipo forense acompañó a Alfonso Guerrero al bosque cerca de Santiago. Siguiendo sus indicaciones, localizaron la cruz de piedras que había mencionado. Efectivamente, a poca profundidad, encontraron restos óseos que correspondían a un menor de edad. Los análisis de ADN, realizados una semana después, confirmaron la identidad. Eran los restos de Emilio García Mendoza. El funeral se realizó el 15 de abril de 2013, exactamente 7 años y 10 meses después de la desaparición. La Catedral de Monterrey se llenó completamente. Autoridades políticas, educativas, empresarios, familias del Instituto San Patricio y cientos de ciudadanos que habían seguido el caso durante años se reunieron para despedir finalmente a Emilio. Alfonso Guerrero fue sentenciado a 30 años de prisión por secuestro y homicidio culposo. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que nunca había tenido intención de lastimar a Emilio, que había sido víctima de impulsos que no podía controlar, que el accidente había sido genuino. Pero el juez consideró que el secuestro premeditado era un factor agravante suficiente para la sentencia máxima. El Instituto San Patricio implementó protocolos de seguridad aún más estrictos y estableció un programa de prevención de abuso infantil. La profesora Villanueva recibió apoyo psicológico para lidiar con la culpa de no haber reportado sus observaciones en su momento. La familia García creó la Fundación Emilio García Mendoza, dedicada a la prevención del abuso infantil y el apoyo a familias de niños desaparecidos. Sofía se convirtió en una activista reconocida nacionalmente en temas de seguridad infantil. 5 años después de la resolución del caso, en 2018, Sofía publicó un libro titulado Los 30 segundos más largos, narrando la experiencia de la búsqueda y la importancia de la prevención. El libro se convirtió en un bestseller y una herramienta educativa utilizada en escuelas de todo México. El auditorio del Instituto San Patricio fue completamente remodelado como estaba planeado, pero se añadió una placa conmemorativa en honor a Emilio García Mendoza. La placa, instalada cerca del lugar donde había estado el compartimento secreto, lleva una inscripción simple, en memoria de Emilio García Mendoza, 1998-2006. Que su recuerdo nos inspire a proteger a todos los niños. La pregunta que había atormentado a Monterrey durante 7 años finalmente tenía respuesta. ¿Cómo puede un niño desaparecer frente a 800 personas en plena ceremonia escolar? La respuesta era tan simple como terrible. Caminando de la mano de alguien en quien confiaba, siguiendo promesas que nunca se cumplirían, víctima de una traición que su inocencia no le permitió reconocer hasta que fue demasiado tarde. Pero quizá la verdadera respuesta no estaba en cómo había ocurrido, sino en cómo la sociedad podía asegurar que nunca volviera a ocurrir. En ese sentido, el legado de Emilio García Mendoza trasciende la tragedia de su pérdida. Su historia se convirtió en una lección permanente sobre la importancia de proteger la inocencia de los niños y de estar siempre alerta ante las señales de peligro que los adultos pueden representar. Hoy, más de una década después de aquella ceremonia de clausura, el nombre de Emilio García Mendoza sigue siendo recordado no solo como una víctima, sino como un símbolo de la vigilancia constante que la sociedad debe mantener para proteger a sus miembros más vulnerables.